No, pero vos tenés que marcar. Llegó nuestro Salvador. Ya había, El cerro. ya había un Salvador antes. ¿Sí? Horas, posibilidades. Oye, Daniel, este es un niño del cerro. Pero Nieri se dice también en Argentina. Sí, en realidad, ¿Cómo se dice Niel? pero ¿Cómo se dice Niel? igual Nieri, allá por lo menos en el norte, viene de una derivación que se dicen los chicos en la calle, de compañero, de compañeri y Nieri, es la derivación de, pero se usa en algunos casos como forma despectiva. Sí. Claro, porque son una jerga de la calle y entonces a veces ponen este Nieri o este, ¿no? Sí. De la cárcel, no, de la calle. Oye, Daniel, si buscas hacer ahí, vas a ver que ustedes dicen a la policía. Milico, y nosotros le decimos, ¿no? Sí, o en Argentina, cara. Ah, no, también le decimos cara. Cana es universal. Igual. No, pero vení vos, muchas si querés quedarte. Bueno. Bueno, buenas noches. Hoy estamos invitados para un conversatorio que el Centro Cultural nos pidió, un poco con la idea de que yo vengo llevando hace tiempo, no solo acá en Uruguay, sino en Argentina, un programa que tiene sus antecedentes en otras cosas que ahora voy a mencionar, y que tiene la idea de, en un periodo de tiempo, hacer un seguimiento de la obra de los artistas. Es lo que se hace, un análisis crítico de la producción de obras de los artistas. Algunas veces cuando me preguntan cuáles son esos antecedentes, yo cuento que, bueno, en la crisis educacional que tienen los 80 en Argentina aparece una institución muy prestigiosa que es la Fundación Antorcha. Es una fundación que había sido constituida con un dinero de la Rockefeller Center y que con ese dinero se empezó a hacer un financiamiento para distintos proyectos que pudieran ser para las ciencias, para el arte, ¿no? En búsqueda de que se desarrollaran investigaciones o formas técnicas para instrumentar en distintas ciencias o en distintas ideas. Y a partir de eso, en la crisis de los 80, parece que bueno, la educación estaba un poco colapsada, es decir, teníamos, por lo menos en la institución del arte, se tenía artistas produciendo obras que estaban un poco desplazadas de cómo se hacía ese sistema de formación y esa producción que después se constituía. Es decir, yo cuento la experiencia que cuando uno recorre Argentina y quizás en Latinoamérica todavía se siguen sosteniendo academias del siglo XVIII como forma de enseñanza. Entonces, en ese tipo de formación, yo cuento que en el siglo XVII, XVIII y inclusive en el XIX se enseñaba artes a través de una serie de estamentos o núcleos de conocimiento para que alguien se transformara o se constituyera en arte. Entonces, en una primera iniciación, que creo que algunos todavía conservan eso, es que en el primer año se hacía flores, frutos y bayas. Segundo año, extremidades. Tercer año, que siempre digo muy chistoso, la gente quería ir a hacer el tercer año porque hacía desnudo, ¿no? Y el cuarto año, paisaje. Parecía que en ese momento histórico, si uno pasaba por esas cuatro como experiencias vinculadas a otras cosas, iba a encontrar a un artista que podía, de alguna manera, reconocer el universo y las problemáticas de ese universo. Pero en realidad, porque en ese antecedente histórico también tenemos a las ciencias pensando que si yo puedo representar miméticamente algo o copiar de manera naturalista, puedo conocer ese fenómeno. Por supuesto que las ciencias, siempre explico, que nos hicieron saber que aún cuando yo pudiera percibir un fenómeno, como dice Prigogine, a cada instante, aún con las condiciones estables de poder observar un fenómeno, al siguiente instante no va a ser igual porque el universo se construye a sí mismo permanentemente.
y aún cuando en nuestra temporalidad parece que las cosas son medias inmutables y que no son cambiantes, esos fenómenos van cambiando y es cierto que en ciertas condiciones es bastante imposible determinar que un fenómeno conserve al siguiente instante esas mismas condiciones y esa misma. Entonces, bueno, todo ese siglo también está basado en la idea naturalista, es decir, yo ahora si quiero representar a alguien copiándolo miméticamente, podría lograrlo con una alta destreza sensomotriz, pero podría simplemente tener una, como decían los griegos, una apariencia de la forma de ese fenómeno, pero no saber muchas otras cosas que se esconden detrás de la imagen. Entonces, bueno, en esa experiencia sabemos que hoy en la actualidad, en este mundo de complejidad, ha cambiado, es decir, no se concibe un artista solo porque tenga una potencialidad que pueda dedicarse a esta experiencia sensomotriz, sino que hay una complejidad en los temas, una complejidad del mundo, una complejidad en las imágenes. Entonces, bueno, en los 80 aparece desde esta fundación un sistema que es lo que nosotros llamamos en Argentina clínica de arte. ¿Sí? Que es en la clínica, pensando en el siglo I, en el siglo XV, es cuando alguien decidía se definirse como artista, iba a lo de un maestro, y así como Camille iba a lo de Rodin, aprendía técnicas, discursos y formas, y aprendía a tallar la piedra de la mano de Rodin, ¿no? Entonces los maestros iniciaban, como en muchos otros siglos, en las artes y la oposición, esa idea consecutiva de trasladar de unos a otros esos fenómenos de aprendizaje. Algo parecido en los 80, volviendo hasta 1980, se decidió que, bueno, como hay otras experiencias, aparece el psicoanálisis, aparece la idea de introspección, de conocimiento profundo a través, muchos teóricos empiezan a enunciar que todo puede ser leído, que todo puede ser interpretado, desde la palabra como un instrumento de negociación y de aprendizaje para conocer un fenómeno. Desde ese fenómeno literario y casi introspectivo aparece esta experiencia que es un referente, un grupo de personas en relación a ese referente, que es lo que hacemos nosotros en estas prácticas de seguimiento de proyectos, en donde, bueno, un artista viene, muestra su obra, que es lo que van a ver hoy acá, un par de artistas mostrando esa complejidad y lo que vinieron desarrollando, y una serie de otros artistas interpelando a los artistas en su producción. Es decir, yo a veces digo, bueno, el artista presenta la obra y hay 20 células que van a hacer preguntas y reflexionar oxigenadamente para ver esos puntos ciegos o esos elementos que el artista quizás por su misma investigación puede estar no viendo o puede estar no pensando que podría ser otras relaciones. Cambió mucho desde los 80 hasta la actualidad esos sistemas también de modalidades de clínica. En los 80 tenía una experiencia más como de bajada, es decir, venía un referente como yo, la señorita me mostraba la obra y yo le decía, mira, esto no funciona, esto sí funciona, tenés que ir por acá, me parece que tu obra más central tiene que ser de este modo. Y tenía una idea como, bueno, como esta idea de que la educación todavía conservaba una educación muy militarizada con un formato de devolución en donde hay uno que tiene el saber y viene como el alumno a iluminar al otro en su sentido de aquellas cosas que no ven. Eso fue cambiando, es decir, fue cambiando la educación y fueron muchos otros sistemas pensando en que cuando él dice el jefe, yo dije, no soy nada de jefe, es pensar que no, en esta modalidad no hay un jefe, sino hay un mediador, o quizás lo que en algunos contextos educacionales se habla de facilitador. Enlazar las preguntas, ponerlas en cuestión, y no lo que a mí me parece, sino ayudar a hacer un ejercicio reflexivo sobre la idea del otro. Y como todos sabemos, en este mundo de la complejidad, cada uno tendrá que poner sobre sus regalos la responsabilidad de decidir las decisiones que toma. Algunos creo que hablamos hoy, que seguimos haciendo esta experiencia, algunos se preguntan qué es el arte, y entonces preguntar como qué es la literatura, qué es la vida, es casi imposible poder tener un concepto único, pero sí yo doy como a veces una primera idea de que lo que dice una curadora argentina que se llama Valeria González, que dice que cuando no hay capacidad de decidir es un acto retrógrado, y todo acto retrógrado no constituye arte.
Entonces lo que se mira en esta cantidad de experiencia de los artistas es un poco las decisiones tomadas. A mayores decisiones tomadas sobre lo que intenta hacer, se supone que está en mejores condiciones de aproximarse a una idea de certeza que sabemos que es temporaria, que es solo una plataforma para pensar, pero que esa idea solo le pertenece al artista y que podrían haber muchísimas otras miradas en relación a cada tema. En esa experiencia que se va a tener de este trabajo, un poco era que hoy miren algunos trabajos que se vinieron haciendo seguimientos, que puedan pensar en la complejidad de cómo el artista lo fue llevando. Vamos a hacer 4 presentaciones de 10 minutos, era un poco acotar a cada artista para mostrar. Los artistas que hoy están y que van a ver, se van a dar rápidamente, por eso lo voy a decir, que tienen como una línea o un trabajo o un eje que los emparenta unos a otros, porque varios de estos temas que vamos a ver tienen que ver con cuestionar algunas cosas que tienen que ver con el género o con las identidades en tránsito, el devenir de, ¿no? En algunos casos las filiaciones, se van a revisar los conceptos de familia, los conceptos de... Y entonces en cada uno de esos casos que están bastante emparentados en principio en estas primeras presentaciones, vamos a ver cómo cada artista ha tomado un rumbo según el lugar en el que viene y cómo se constituye en su obra a partir de los propios pensamientos que le generan, como preguntas, como inquietudes, como... Bueno, entonces vemos un poco eso y después si hay algo, yo no me quiero demorar mucho, por eso también a lo mejor salto muy rápidamente, si después quieren ver alguna cosa que tenga que ver con este sistema de formación y cómo hacemos y de qué manera se va haciendo ese seguimiento, lo conversamos. Pero lo que me parecía más importante es ver la experiencia primero de los artistas para reflexionar un poco sobre la obra y después para que ustedes se interroguen algunas cosas que les pueden como aparecer a partir de, ¿no? De cómo hace el artista para hacer un seguimiento y, ¿no? Y cómo son esas intervenciones. ¿Por qué se llama así? En varios de los programas que yo propicio, intento ponerle como una especie de sensación climática, ¿no? Como algo que produce como una especie de reverberación, perturbación en la idea de los artistas y que esa perturbación es simplemente una señal para mover a alguien de su lugar, ¿no? En otros lugares también adopta como algunas formas que tienen que ver con esa idea de sensación de que algo se presiente, pero es casi intangible y entonces simplemente una nominación para poder agrupar a un grupo y tiene que ver un poco también con la dinámica, ¿no? Algunos dicen, bueno, es terremoto, se viene un tsunami, ¿no? Porque sí, en realidad cuando se hacen estas experiencias de seguimiento, que van a ver que varios de los proyectos lo tienen, pero hay algo que a mí me interesa, que aunque suene un poco setentoso, ochentoso, unir arte y vida como un vínculo indisoluble. Es decir, en donde la experiencia de la vida del artista también compromete la obra y la obra también compromete esa experiencia de la vida. Yo a algunos les digo que cuando inician este trayecto y llegan al final de ese trayecto, si la obra cambió, el artista debería haber cambiado en lo que piensa. Y si cambiaron las cosas que piensa, su obra también debería haber cambiado, porque en realidad es una sinergia que viene de un mundo exterior hacia un mundo físico, y esa experiencia física sirve como un espejo para poder volver a mirarse y volver a fracturar en esa idea de romper con el lenguaje, romper con la idea y volverla como a... ¿no? ¿Cómo es? Sí. Hoy la artista que tiene conectado el cerebro con el bolsillo. Sí, es cierto. Igual, en muchas de las experiencias cuando hablamos con los artistas, a mí un poco, o por lo menos en los espacios de formación, muchos artistas tienen inquietud de hacer también de su obra un aspecto de vida, es decir, que pudieran sostenerse a través de su producción, que creo que es muy loable, porque es como yo el arte a veces hay por momentos que lo pienso como un oficio, es decir, uno debería poder trabajar de eso y poder recibir un beneficio por ese trabajo. No siempre se da, pero también trato de sacar de este esquema el mercado y algunas cosas que pueden llegar a contaminar o viciar
las propias intenciones del artista. Sobre todo porque me parece que en algún aspecto, que algunos te digo, que si fuera como una profesión o como un oficio, no hay diferencia entre ser artista, contador, abogado, médico, ¿no? Porque en realidad es simplemente decidir una determinada profesión para que eso sea una plataforma para pensar la vida, para pensar las cosas que me preocupan, las cosas que me inquietan, las cosas que quiero cambiar, las cosas. Y eso se puede hacer cualquiera. Puedo ser artista y puedo ser una persona que cultiva en el campo y saber todo acerca de la vida. Y hay gente que está en el campo, o hay gente que está en la ciudad, y hay gente que es un investigador y no se hace una pregunta hasta que muere. Y sin embargo, lo que hace cambiar el mundo es que el mundo se pregunte, desde el lugar a cada uno que le toque. Yo puedo estar en un bar y puedo estar pensando en muchas cosas que tiene. Entonces, cuando uno lo pone de ese lugar, que es un lugar que en principio sirve para uno, para pensarse, para reflexionar, para pensar la vida, se va todo lo que tiene que ver con la fama. Y si no llego a ser nunca un artista que está en el mainstream del arte, no importa, porque en principio sirve para que yo reflexione para mí, para crecer, y también para convivir con los otros y aprender a vivir juntos en un lugar en donde tiene un mundo de complejidad. Y ese es como un nivel más básico que de última, si yo llego al final de mi vida y no soy el artista que llegó al MoMA, a la Tate, a lugares donde todo el mundo parece como soñar que tiene que llegar, no importa, porque yo he hecho algo con mi arte y he hecho algo que realmente me es productivo y le es productivo a los otros. O sea, por eso yo trato de sacar todo ámbito que tiene que ver con la fama, el dinero, el mercado, el circuito. Cuando llegan al final, igual reflexionamos un poco, porque está bueno reflexionar sobre cosas que a veces pervierten o cambian, ¿sí? Que un artista esté pensando lo que tiene que hacer en el mercado para ubicarse, bueno, es parte de convivir con las dinámicas de los mercados y eso, pero que hay que estar muy seguros de que eso no debe ser la prioridad. A veces uno piensa en el dinero porque, bueno, vivimos en un mundo que necesitamos habitarlo y algunas cosas se consiguen en el intercambio, en el trueque o, ¿no? Para poder